Bendiciones abundantes, amigos y hermanos en Cristo, que el Señor les bendiga. Esto es Evangelio con Salud a través del fanpage El Roy que transmitimos, en este caso puntualmente, desde la costa norte de Piura, Perú, para el resto del mundo. Y posteriormente llegamos a los lugares donde usted nos permite a través de que usted comparte esta transmisión, esta reflexión, y que llega a muchos lugares cercanos y otros no tan cercanos, hasta donde el internet y las formas no llegan. Quiero empezar hoy. Esta semana he estado hablando de por qué los cristianos o el pueblo de Dios nos enfermamos. Y hay tres razones fundamentales. Y la mayor de ellas es por la violación de las leyes naturales de Dios y de pecados no confesados. Y una de las que se daba en la época de Jesús era para gloria y gracia de Dios. ¿Cómo se da esa de gracia de Dios? Bueno, por ejemplo, el tema de los endemoniados gadarenos, que el Señor los cura, y entonces ahí está viendo los milagros del Señor para que la gente crea. Eso se daba hace algunos años. Posteriormente, de pecados no confesados, cuando alguien no confesaba sus pecados, podía haber maldad. Y la que más se está dando es la violación de las leyes naturales. ¿Y cuándo violamos las leyes naturales? Bueno, cuando no estamos consumiendo lo que debemos de consumir, que es buena agua, agua potable, aire, luz solar, temperancia o el carácter, que es la forma de ver nuestro carácter, y que se haga a la voluntad del Señor. Y otras circunstancias, como sería la comida. Uno de los temas más prudente sería el tema de la comida. ¿Por qué? Porque no estamos comiendo de la manera más sabia. Comemos mucha comida chatarra, mucho dulce, muchas gaseosas, muchas cervezas, cigarrillos, rones y demás. Y queremos tener una vida saludable. Y más ahora con el tema de la pandemia, la situación se está volviendo un poco más difícil. Insensatez y maldad de los hombres, dice el capítulo 53 de los Salmos. Oiga, qué lindo esto para que podamos empezar en esta noche, donde quiera que usted se encuentre, que esté bien y que el Señor le siga bendiciendo. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno bueno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Ahí sobresaltaron de pavor, donde estaba su miedo, porque Dios ha esparcido los huesos de los que puso en asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Dice el necio: no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Y oiga qué lindo es que Dios es maravilloso, cómo nos deja las circunstancias de lo que nosotros hacemos y que somos parte de lo nuestro. En el 53, el capítulo de Salmos, dice insensatez y maldad de los hombres. Y oiga lo que dice en el capítulo 1 de Romanos, la culpabilidad del hombre. Pues habiendo conocidos a Dios, no le han glorificado como a Dios, sino que ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y en sus necios corazones fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural del hombre con la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos los hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, a una mente reprobada, para que hiciesen las cosas que no convienen, estando atestados de injusticia, fornicaciones, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen
en aquellos que las practican. ¿Cree usted que esto del capítulo 53 de Salmos y en Romanos 1, vamos a ver, Romanos 1:21, la maldad e insensatez del hombre, dice, en su necio corazón no hay Dios? ¿Por qué? Porque cada día estamos viviendo por corrientes que no son buenas. El ateísmo se ha difundido mucho en nuestra sociedad de manera alarmante. No solo el que lo profesa, sino que también aquel que no confiesa al Señor es parte de esa corriente. Algunos ateos, para justificar su postura, dicen que el hombre moderno, el hombre científico, el hombre de ciencia tiene que ser ateo porque la ciencia y la fe son incompatibles. Gracias a Dios que somos bastantes personas las que estamos pensando de manera distinta, y por eso el Señor me puso, cuando empecé a hacer este programa o esta reflexión hace más de un año, en mayo hemos cumplido un año de hacerla casi todos los días cuando se nos puede permitir, cuando tenemos buen internet, cuando no se ha ido la luz, cuando a pesar de las cosas nos ha fallado el teléfono, un micrófono, el atril, qué sé yo. Yo pensé a primera instancia, esto se llamaba el centinela, alguien que está vigilante y que está mandando un mensaje. Pero un hermano me dijo, mira, ¿por qué no combinas el evangelio y la salud? Entonces de ahí se me vino la idea, dije, evangelio con salud. Porque a través del evangelio nosotros, a través de la fe con Biblia, podemos compartir la palabra de Dios. ¿Qué dicen los ateos? Algunos se justifican que el hombre moderno, el hombre de ciencia, el hombre de hoy, tiene que ser ateo porque la ciencia y la fe, la palabra de Dios, no son compatibles, son incompatibles. Esa es la razón que ellos dan. Por eso se ha propagado en el amanecer del siglo XXI, que ya está por terminar en nuestras épocas, se ha propagado mucho que científicos, gente de mundo, toman decisiones absurdas creyendo que no hay Dios, creyendo que, a ver, ellos quieren negar algo que tú no puedes negarla nada. Si Dios no existe, ¿por qué niegas que Dios no existe? Me decía un señor que daba una bonita reflexión. Decía el padre Jorge Loring, que le tengo mucho aprecio. Jorge Loring era un español, un jesuita muy lindo a sus prédicas, el padre Jorge Loring de la Iglesia Católica, un hombre muy prudente. Decía que las cosas de este mundo van a ser cambiadas cuando los burros le salgan alas y vuelen. Oiga usted, cuando los burros le salgan alas y vuelen, es que se van a dar todas estas cosas. Tal expresión, por ejemplo, que la fe y la ciencia son incompatibles, es absurdo, aunque los medios de comunicación, oiga usted, no lo repitan a todas horas y engañan a la gente que se hace creer que la técnica marxista, Marx decía que miente, que la mentira repetida termina siendo una verdad. Carlos Marx, ese europeo, ese ruso del comunismo, decía, si tú mientes, que la gente va a creer que un día esto, la mentira, va a ser una verdad. Y no puede ser. Nunca ha habido tanta contradicción entre la ciencia y la fe. Indiscutible, ¿no? La ciencia que los hombres de trabajo o de trabajo de un científico es que el mañana tendría un valor. ¿Por qué? No por la hipótesis de otros científicos, sino por las acciones que estamos haciendo. La ciencia, y es indiscutible la ciencia, no la ciencia que tiene hipótesis. No, es que yo creo que tal razón es así. Este señor, el del origen de las especies, que aquí nomás al frente lo tenemos en Isla Galápagos de Ecuador, Charles Darwin, dice, él tenía el origen de las especies y trata con unas avecillas que, unas avecillas así como el tamaño de un periquito, que él da a entender que las aves habían evolucionado. ¿Por qué? Porque los pinzones, siempre se me olvida, los pinzones, es unas avecillas pequeñas, voy a apuntarlo para que no se me olvide, los pinzones eran unas avecillas pequeñas. Al no encontrar alimentación, viene Charles Darwin y empieza a descubrir que al no encontrar alimentación, los pinzones desarrollan un pico como el del carpintero, fuerte. ¿Para qué? Para abrir las caparazones y sacar las semillas de algunos frutos. Entonces él cree que el pájaro está evolucionando. Entonces, ¿qué pasaba? Que las nuevas generaciones nacían y al ver
por una cuestión cultural que se transmite de manera oral el conocimiento o viendo, ellos empezaban, que veían que sus padres picoteaban los cocoteros o algún tipo de valla que estaba dura, y entonces ellos también aprendían a desarrollar, y se les desarrollaba el pico y se les hacía un pico bastante fuerte. Eso no quiere decir que evolucione, no se nace siendo gato y en el camino el gato se convierte en un perro. Hay muchas de las razones que el hombre de ciencia quiere dar a entender que no son compatibles con la ciencia real y con la fe de Dios. La iglesia de Cristo está en su proceder, está llena de errores porque es manejada por hombres, y ellos no quieren entender que hay personas en la iglesia de Cristo que están llenos de errores, pero que son manejados por la iglesia porque Dios los ha puesto. Hoy, mañana y en cualquier momento nunca habrá contradicciones entre la ciencia y la fe. No hay contradicciones entre la ciencia y la fe. Dice, y este lo apunté, dice la Real Academia Española en cuanto al término de ciencia, leyes que se aplican como técnica y para el progreso. ¿Qué es la ciencia entonces? Es el estudio de las leyes naturales. Tales leyes se aplican para la técnica y el progreso. Es el estudio de las leyes naturales que se aplican para la sabiduría, la técnica y el progreso. ¿Y la fe qué es? Es el estudio de las verdades reveladas por Dios Altísimo. Entonces, usted dirá, mira, pero no hay ninguna relación. No, Dios es el creador de la fe y la ciencia jamás se contradice. La ciencia y la fe no se contradicen. ¿Por qué? Porque las dos son creadas por el Señor. Dios permite que tengamos estos avances, estos temas científicos. A ver, en la época de los babilonios todavía no se había inventado el microscopio, pero ellos ya conocían de algunos microbios, de algunas bacterias que eran buenas para el organismo. Y usted me dirá, ¿y cómo hicieron eso? La mano de Dios estaba allí, porque ellos comían o tenían algún tipo de relación o de conocimiento. Bueno, porque Dios les daba el conocimiento. Yo apunté Max Planck, que es un científico premio Nobel, padre de lo que se conoce como de la física moderna. Él decía esto: todo acontece en nuestro universo e indica la obra de un creador. Oiga usted, Max Planck, un científico, fue premio Nobel. Él decía que todo acontece en nuestro universo e indica la obra del creador. Paul Dirac, otro premio Nobel que también lo apunté, Paul Dirac, fue un premio Nobel de física. Oiga lo que decía, él fue famoso porque fue el precursor y el creador de la mecánica ondulatoria. La mecánica ondulatoria, un tipo de ciencia. Él decía, es necesario admitir la existencia de Dios. Oiga, científicos, hombres de ciencia que estaban de acuerdo que la fe y la ciencia no se contradicen. El premio Nobel Heisenberg, considerado como el físico alemán más grande de todos los tiempos, Heisenberg, él decía, creo en Dios y que de Él procede todo. Oiga, un científico alemán, Heisenberg, decía que él creía en Dios y que de Él provenía todo y para todo. Se contradicen estos tres científicos que son del atardecer ya concluyendo el siglo XIX, en el amanecer del siglo XXI, nada. Max Planck, que fue premio Nobel, decía, todo acontece en nuestro universo e indica la obra de un creador. Paul Dirac, también que fue un creador de la física y famoso por la mecánica ondulatoria, decía que es necesario admitir la existencia de un Dios. El premio Nobel también, los tres fueron premio Nobel que se los estoy citando. Heisenberg decía que creo en Dios y que de Él viene, de Él procede todo. La ciencia no se opone a la fe, por tal razón hay científicos creyentes en un Dios creativo, en un Dios creador. Del siglo XV hasta como el XIX y medio, antes del XX, todos los científicos, toda la gente, los griegos, los egipcios, los babilonios, algunas culturas súper avanzadas en Europa, no hay ninguno, oiga, no hay ninguno que no tuviese una relación amplia con el Dios creador. Ese mismo Dios que habla la Biblia, el que cada día está creando, el que viene y no es que descansa porque Él está cansado, sino que deja de crear, deja de hacer la obra para venirse desde la eternidad. A Dios usted lo puede encapsular en el tiempo, ¿no? El tiempo es nosotros. En este tiempo, usted ve el reloj, vamos a ver si ve mi reloj usted.
Ese es el tiempo, ese es mi reloj. En ese tiempo usted y yo estamos, pero el Dios creador no. El Dios creador está en un espacio, en un tiempo que nosotros no conocemos, que se llama la eternidad, y Él deja la eternidad un momento y se viene cada sábado para compartir con usted y conmigo de la creación, para compartir de lo que Él nos ha dejado. Pero entonces nosotros venimos y nos encontramos en Romanos, pues habiendo conocido a Dios, no le hemos glorificado como a Dios, ni le hemos dado gracias, sino que nos envanecemos en razonamientos y porque nuestro corazón está a oscuras. Oiga usted, qué difícil. Profesando ser sabios nos volvemos necios. Y cambiando la gloria de Dios incorruptible por semejanza e imagen de hombre corruptible, de aves y cuadrúpedos, por lo cual también Dios se los ha entregado, los ha desechado. Eso es lo que está sucediendo en nuestro mundo. Hay científicos ateos, pero su ateísmo no se debe a razones científicas. No hay que buscarlos por otros caminos, hay que buscarlos por otro camino. Ellos no se refieren a su ateísmo o que no crean en Dios, ¿pero por qué? Porque la ciencia no se lo demuestre. Ellos andan buscando encontrarle razón, forma física a un acontecimiento que es la fe. ¿Qué decíamos que es la fe? Bueno, la fe es el estudio de las verdades reveladas por el Dios Altísimo. ¿Qué es la ciencia? Bueno, la ciencia es el estudio, y por aquí lo tengo, de las leyes naturales para la técnica y el progreso. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es el estudio de las leyes naturales para el progreso. Y la fe, el estudio de las verdades reveladas por el Dios Altísimo para usted y para mí. Pero nosotros andamos buscando tropiezo, andamos buscando cosas que no son buenas. ¿Por qué? Porque hemos dejado a un lado al Dios Altísimo y hemos venido a estar buscando argumentos que posteriormente, por ejemplo, en El origen de las especies, Charles Darwin, hay una primera edición que es la edición donde no se le quita, porque Darwin encuentra un error en sus apreciaciones y dice, no, yo estaba equivocado, las especies son esto, y no es que estén evolucionando, sino que es la razón por qué le decía, los pinzones han desarrollado un pico, porque para poder romper cosas que, conchas, cáscaras, qué sé yo, y poder sacar su alimento. Eso no quiere decir que habían evolucionado, sino que habían aprendido, como los monos, los macacos que le llaman en algunos lugares. Ellos han aprendido a sacar las papas. La papa es un tubérculo, levantan la mata, la sacuden, sacan las papas, y ¿sabe qué hacen ellos? Vienen y se van a la orilla del río y meten la mano. ¿Meten la mano para qué? Para quitarle la tierra a las papas y ponérsela a comer. Y usted me dirá, ¿es que los monos han evolucionado? No, los monos no han evolucionado, sino que han aprendido, han visto al hombre, que el hombre agarra una papa, va al río y la lava. Ellos no tienen la habilidad que nosotros tenemos, el raciocinio de lavar. Ellos la meten, la lavan y la lavan hasta que ve que le queda limpia y se la empiezan a comer. ¿Qué diría un hombre de ciencia? No, es que ellos han evolucionado. No, están desarrollando una práctica que para ellos no es conocida. Y así, no hay ningún argumento científico que demuestre que no hay Dios. No hay forma de que alguien quiera decir que no existe Dios. Pero ya los salmos nos están diciendo, y Romanos, nos hemos dejado a Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en hombres, hemos venido a cambiar la gloria, la magnificencia de Dios por la gracia o el detalle que nos da una persona. Hay muchas razones científicas que apoyan la fe del creyente, muchísimas razones científicas. Una de ellas, un hombre que murió en la cruz por usted y por mí. Para tener fe y creer en Jesús, ¿usted cree que eso no existió? Bueno, vaya, pregúntele a los judíos, que empiecen a buscar en sus libros de historia o en la historia judía o en la historia de la humanidad. No hay nadie en el mundo que hoy no acepte un dato de fe como es la crucifixión de Jesús en la cruz. No hay. Cualquier hijo de vecina con mucho conocimiento y letrado o no, él conoce. Por ejemplo, hay datos que nosotros podemos ver. La astronomía confirma nuestra fe en Dios. Sí, con astronomía se confirma. Todos los científicos saben que, por ejemplo, el hidrógeno se convierte en helio en un proceso continuo e irreversible. El hidrógeno se convierte en helio y se convierte en helio continuo e irreversible. Continuamente, para el hidrógeno, el helio, que es más estable,
no se regresa, y este paso continuo de hidrógeno a helio, si es que el cosmos, el universo fuera eterno, como dicen algunos los marxistas, que el cosmos es eterno, no pudiésemos ver que el cosmos es eterno. Es una revelación que tenemos. El hidrógeno se quema en el Sol y en las estrellas. Entonces, hay una parte de que nosotros podemos ver que el hidrógeno, por una cuestión continua e irreversible, se convierte en helio y que se quema en el Sol y en las estrellas. Y entonces, pero no tengo una decisión más amplia. Bueno, vaya, pregúntelo a los científicos. Si hay hidrógenos en el cosmos, entonces el cosmos no es eterno. ¿Por qué? Porque se fuma, porque va y viene. Entonces, hay cosas que el mundo a veces no las quiere entender, pero la fe, la astronomía confirma nuestra fe, y hay muchas razones. Hay un dato científico que indica que el mundo comenzó hace unos 15.000 años y que la mano de un creador aparece en la fundación del mismo. Aparece en Génesis, aparece en Job 38 y en Salmo 53 que le he leído en esta noche. Las leyes matemáticas que rigen el cosmos son formuladas por Newton y Kepler y demuestran la fe en nuestro Señor Jesucristo. Las leyes matemáticas que rigen el cosmos son formuladas por Newton y Kepler y que desarrollan. Hay un libro que se llama Para Salvarte de Jorge Loring, que es un cura católico que ya murió hace algunos años, que más que todo se dedicaba a la ciencia, y él daba a conocer muchos datos científicos que hoy nos pueden servir. Entonces, los argumentos del hombre que diga que no existe Dios está mal. El ateísmo quiere convertir los argumentos de Dios en decir que Dios no existe. No. La fe y la ciencia no se contradicen. Si alguien quiere decir que no existe Dios, no es posible. ¿Qué decía Carlos Marx? Repite una mentira hasta que se convierte en una verdad, porque la gente te lo va a creer. Nosotros hoy lo que repetimos es la verdad que es Cristo, a través de lo que conocemos por la historia y a través de lo que nos han enseñado nuestros mayores. ¿Y qué nos han enseñado nuestros mayores? Bueno, que por fe sabemos que hay un creador y que por fe lo estamos entendiendo. Dice Hebreos 11, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los versículos ahí están en en Salmo 53, por aquí tengo otro en Génesis, y en Job 38 demuestran la existencia de Dios y de cómo hay un creador que fue el que hizo todo. Dios sabe, amigo y hermano, cuántos cabellos tú tienes en tu cabeza, los que están blancos, los que están negros, los que están castaños, los que están así. Y usted me dirá, pero ¿y cómo hago yo para comprobarlo? Bueno, pregúntale a Dios. La ciencia dice, oiga usted, la ciencia dice, aproximadamente tenemos 120.000 hilos, hebras de cabellos en la cabeza, los que todavía tenemos un poco. Imagínese usted, eso es lo que dice la ciencia, porque se ha llegado a contar un poco. Pero si usted le pregunta a Dios, Dios sabe cuántos cabellos tiene usted en su cabeza, de qué está hecho usted, de sus pensamientos y de todo. Entonces, no podemos venir a caer en la razón. El ateísmo se está difundiendo de una forma alarmante en nuestra sociedad, que los medios de comunicación, televisión, radio, internet y de todo lo están propagando. ¿Para qué? Para hacer caer a los ignorantes, a las personas incautas, a las personas que no tienen Biblia, a las personas que no leen, y es un problema. Hay materias que uno lleva en la universidad, sociología de la comunicación, psicología y demás, que estudian los comportamientos de los humanos, de las personas, el comportamiento de las personas para los futuros periodistas, los futuros comunicadores, para que puedan abordar a las personas y tengan un semblante de ellas. Me tocó en la universidad, sociología de la comunicación, llevé 3 materias y psicología de la comunicación también. Y qué cosas, ¿no? Los 3 profesores que me tocaron, usted me dirá uno, pues sí, ya 2 también, pero los tres eran ateos, uno era homosexual y la chica era lesbiana. No tenía ningún comportamiento, ningún conocimiento, y decían, ningún conocimiento, digamos, de Dios. Ellos decían que no, que pensaban que hubo una gran explosión y que de ahí apareció un hombre, que fue evolucionando y demás.
¿Y cómo usted va a creer que en las universidades, donde supuestamente nos están formando con el ideal que ellos tienen? ¿Por qué no se forma a las personas con generalidades? Por ejemplo, cuando tú estudias teología, en teología hay una generalidad de todo lo que es y se estudian todas las corrientes, la de Simon, la de Comte, la de Fyodor Dostoyevsky, que tiene un libro ahí muy bueno, y de todo. Y entonces, ¿qué te hacen? Te hacen ver las realidades y tú tomas una decisión. Tomar una decisión por Cristo es algo personal, pero la gente no te puede llevar. Ah, porque yo soy cristiano, porque soy pueblo de Dios, quiero que tú te conviertas. No, yo te explico. Mire, tú necesitas a Jesús como único, suficiente, personal y salvador. Tú dices que Dios no existe, yo te voy a demostrar que Dios existe. Si me permites. Entonces, se lleva a las personas de una manera respetuosa, y ya. Pero en las universidades no se está dando. Universidades católicas o universidades seculares y demás no se está dando. ¿Por qué? Porque las personas están anteponiendo sus deseos, sus prácticas, su forma de ser para darte una lección. Y si no, la televisión nos está educando. ¿Cómo va a creer usted que pasan programas que son de farándula y demás? Entre ellos uno se llama, ahorita se me viene, juzgue usted, algo de la justicia, no me acuerdo, es la doctora Polo, para lo que lo han visto, no me acuerdo cómo se llama, lo he visto un par de veces. Esa mujer no puede estar impartiendo justicia si ella no tiene capacidad para hacerlo, no tiene moral para hacerlo. ¿Sabe qué estaba pasando con ella? Ella estaba tomando matrimonios y diciendo, no, bueno, tú te tienes que separar de tu esposa o de tu esposo por esto o lo otro, porque están mal en el matrimonio. Y la señora esta estaba casada con otra señora que la está demandando porque tiene mucho dinero y entonces quiere quitarle parte de la plata. Entonces, no podemos ver que las personas que están educando o que tienen programas o que tienen circunstancias así, nos van a venir a hablar de principios y valores, que eso es muy difícil. Por eso es que cuando usted lee en los evangelios encuentra que Jesús dice que Él no vino a traer paz, sino a traer disensión. ¿Por qué? Porque Jesús viene a ver el error nuestro y dice, no, hijito, estás en pecado. Eso que tú estás haciendo es pecado, pero a nosotros nos molesta. Entonces decimos, no hay Dios. ¿Cómo va a creer que Dios, el Dios que tú dices no es así, es así? Dios es complaciente. No, no es así. Jesús viene a decirte, no, estás en pecado y si no quitas tu pecado, vas a estar mal. Si tú no tienes la gracia, tienes la desgracia. Si no estás amparado en Cristo, estás desamparado. Pero es alarmante cómo los medios de comunicación se han llenado de personas con ideas que son muy particulares y se respeta, pero no pueden venirte a educar. Usted ve los medios de comunicación plagados, y no le voy a decir cuáles, usted fíjese, nada más, y de personas que te llegan a hablar de principios y valores como que si ellos tuviesen la razón. Y todos usan, no, es que hay que ser tolerante, la tolerancia. Es que ahora la tolerancia, hay personas que dicen, no, casualmente en Estados Unidos una mujer se estaba casando con un árbol, porque ella no se quería casar con otra persona y llega un juez y la casa. Es respetable, pero no es compartible. Si ella se quiere casar con un árbol, porque ella se siente un árbol, que se case, pero que esa no sea la corriente. ¿Qué decían en Hungría? En Hungría, los comportamientos de colectivos de LGTB o de lesbianas y homosexuales los están frenando. ¿Qué les están diciendo? No, ustedes quieren ser, dejen que las personas lleguen a una mayoría de edad, pero a los niños no los conduzcan, dejen que ellos tomen una decisión. Y es la parte donde la iglesia, usted y yo como pueblo de Dios debemos tratar el tema de educar a nuestros niños para que entiendan, se nace mujer o se nace hombre y no hay otra cosa, no hay otra cosa. La ciencia lo determina, que las hormonas, que es la grasa y el colágeno, que son los que generan las glándulas suprarrenales, donde se decide, donde ellas deciden lo que va a ser hombre y mujer, solo hay dos comportamientos, XX y XY. XY es la hormona que se produce a través del ADN y que el XY es hombre y el XX es mujer y no hay otra forma. No es que cuando van a nacer a alguien, unos nacen homosexuales, otros nacen lesbianas, otros nacen policías, otros no, ahí solo nacen hombres y mujeres. Y esa es la historia de que por eso ellos discuten en la ciencia, porque ellos quieren hacerse parecer. No,
No es cierto. No es cierto que las personas nacen homosexuales. Yo he discutido mucho con personas y se los he demostrado con ciencia y con Biblia. No se nace así. No se nace siendo una persona mal hablada. Esa es una decisión que uno toma por un comportamiento de pecado. Así es que a las personas que tienen ese o que han tomado ese tipo de actitudes, ¿qué debemos hacer nosotros? Respetuosamente amarlas y respetuosamente conversarles de Cristo, hablarles del amor de Cristo. Y un día esto, solito, sin que usted le llame la atención por el error que la persona está cometiendo, va a tomar una decisión y se va a volver a Cristo, que eso es lo que esperamos que se dé. Así es que espero que usted haya entendido el mensaje, que mi reflexión sea agradable, que usted tome su decisión, pero que su decisión no sea que va a influir en otras personas porque usted tiene la razón, no, sino que usted toma su decisión y usted después va a tener que darle cuentas a un creador, al creador que a lo mejor cree usted que no existe, y a los que creemos que existe, pues también vamos a ir a darles cuentas. Entonces va a ser una cosa distinta. No hagamos lo que dice Marx, no mintamos, miente, que la mentira se convierte en una verdad. No hay contradicción entre la ciencia y la Biblia. La palabra de Dios no se contradice porque las dos son obra de Dios. Todos los avances científicos son obra de Dios, no hay otra forma. Lo que pasa es que nosotros queremos encontrarle la razón y no le vamos a encontrar la razón. Cuando usted y yo entendamos de la ciencia y de la fe, cuando usted y yo entendamos por qué un ser humano nace hombre y mujer, vamos a ser Dios. Y eso nunca va a pasar. Nunca va a pasar. ¿Sabe por qué? Porque somos creación y Él es creador. Y cuando usted y yo estemos a la par del creador, es porque nos convertiríamos en dioses o en creadores. Y eso nunca va a suceder. Les leí Salmo 53, dice el necio, Dios no existe. Argumentos que son respetables, pero que no son compartibles y que con amor, el amor de Cristo debemos de traerlos a la luz, a la verdad, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Todopoderoso, la unción y comunión del Espíritu Santo esté con usted y conmigo para siempre. Recuerde, sea feliz donde quiera que usted se encuentre, ame y después haga lo que usted quiera. Amén. Y no se olvide, Jesús siempre llega a tiempo.